Si tú has recibido algo de Dios, si no has recibido nada de Dios, no le digas nada. Si no has recibido nada de Dios, dices, no, yo no he recibido, entonces no, ¿de qué tengo que agradecerle? Pero yo creo que todos aquí tenemos que agradecerle a nuestro buen Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, porque Él es grande. Síguele aplaudiendo, dígale gracias Señor, gracias Dios, eres bueno, maravilloso, grande. Gracias por la vida, gracias por mis hijos, por mi cónyuge, gracias por mi papá, mi mamá, gracias por mis hermanos. Mientras aplaude, dele gracias por la vida, dele gracias por la salud, dele gracias porque está aquí, no está por allí de pronto en una sala de hospital como algunos hermanos que están ahorita padeciendo. Dele gracias al Señor porque ha tenido salud y ha podido llegar aquí. Dele gracias porque ha tenido un alimento. Dele gracias, gracias Señor, eres bueno, maravilloso Señor. Hoy es un día de alabanza, de gratitud Señor. La gloria y la honra es para ti que vives, que reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Aleluya Jesús, amén. Y amén, y amén. Qué bendición saludarles. Padre, gracias porque tú eres bueno. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, hoy vengo a agradecerte, hoy vengo a glorificarte, hoy vengo a honrarte, hoy vengo a reconocer, Señor, que solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor, que solamente tú tienes, Señor y Dios, lo que yo necesito en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que solamente contigo encuentro, Señor, paz y bendición. Que tú nunca me has fallado ni me fallarás, Señor. Y te doy gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Te doy gracias por estar aquí en mi vida, estar en mi mente, en mi corazón, Señor. Dispongo mi ser para que tú, Señor y Dios, a través de la predicación hables a mi mente y a mi corazón. Para que a través de la predicación yo pueda, Señor y Dios, encontrar más argumentos para obedecerte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Qué bendición estar en la casa de Papá Dios. Tome asiento. Hoy los niños están con nosotros aquí en el auditorio. No tienen escuela infantil porque queremos que participen con nosotros aquí, pero yo les voy a pedir el favor que esté ahí pendiente de su niño, y si de pronto está en alguna manera inquieto, tranquilo, tranquila, ve allí en el pasillo, puedes escuchar también y puedes estar con él, pues para que todos podamos atender la palabra. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien. Lo otro es que apague su celular, no sea que nos interrumpamos aquí mientras compartimos la palabra de Dios. Entonces apaga tu celular, déjalo en modo de vibración y estamos preparados para la palabra de Dios. También quiero ver las manos levantadas de las personas que nos visitan por primera vez. Por favor, dejen sus manos levantadas. Muy bien, bienvenido, bienvenida. Uy, qué bendición. Denle el aplauso al Señor por la vida de ellos. Por los que hacen parte siempre de la iglesia y que están aquí también, denle un aplauso al Señor por su vida. Dile gracias. Y los que se van a conectar más tarde a través de la red de YouTube, ahorita están a través de la red de Wi-Fi, entonces de Facebook, perdón, más tarde a través de YouTube lo irán a hacer otras personas. Qué bendición es contar con la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Quiénes tienen un Dios grande y poderoso? Amén, amén. Que se manifiesta en gloria y verdad siempre, todos los días. Bueno, hoy estamos celebrando 8 años de haber sido plantado este ministerio en Facatativá. Era diciembre del año 2006 y llegamos con mi familia a Facatativá para servir aquí en la ciudad como pastores y bueno, como ministros en esta ciudad. Eso era un diciembre que llegamos aquí, bajo una denominación de una iglesia que se llama la Iglesia Wesleyana, y ahí estuvimos más o menos como 9 años, hasta el 2016, donde el Señor nos inquietó y nos movió, después de mucha oración, a dejar la misión wesleyana y plantar lo que hoy tenemos y que se llama Iglesia Cristiana Fuego,
de Dios, que somos nosotros. Mira el que tiene al lado, él es parte de la iglesia. Dígale, bienvenido. ¿No lo conoce? Preséntese. Dígale, mi nombre es, ¿listo? Preséntese. Si uno a veces pasa ahí, que antes de salir corriendo, a veces que salimos cuando termine el culto, ya por lo menos habremos conocido a alguien más. ¿Listo? Entonces, hace aproximadamente 9 años, entonces estamos aquí, 8 años, perdón, plantada la iglesia Fuego de Dios. Estamos un grupo más o menos de 20 personas. Comenzamos en un salón en un salón de eventos y no había nada, como ya les hemos dicho, solo el deseo de servir al Señor, junto con servidores que nos rodearon y que nos acompañaron en este sueño. Más o menos el primer culto hace 8 años, ¿se acuerdan? Éramos aproximadamente unos 20 personas máximo. Y pues no teníamos absolutamente nada de la parte y de la estructura física que ustedes ven ahorita, no teníamos absolutamente nada. Pero Dios fue proveyendo poco a poco. Si hubieras venido hace 8 años, te hubiera tocado traer tu silla para poderte sentar, porque no había. Pero Dios ha sido bueno. Y hemos pasado este tiempo, cuando comenzamos en bendición, cuando comenzamos el grupo de servidores que estábamos allí reunidos en la casa, nos sentamos en la sala a orar al Señor y decirle: Señor, bueno, plantamos esta hora, Señor, queremos como identificarnos, colocarle un rótulo, somos todos iglesia del Señor, pero queremos que nos identifiquen. Y comenzamos en oración y de ahí salió el nombre Fuego de Dios. Ese nombre de Fuego de Dios, Iglesia Cristiana Fuego de Dios, y el Señor nos daría como base bíblica, como palabra rema para ese nombre, Zacarías 2:5. ¿Sí? El profeta menor, Zacarías 2:5. De hecho, vayan buscando en la Biblia Zacarías, que vamos a predicar de Zacarías. ¿Listo? Hemos pasado momentos difíciles, muy duros. Comenzar no fue fácil. Comenzar y con todo en contra no fue fácil hace 8 años. Pero Dios nos sostuvo. Después ya saben la historia, llegó para todo el mundo la pandemia. Qué cosa tan difícil para todo el mundo, ¿no? Pero aquí el Señor nos mantuvo y la gloria y honra para mi Señor. Pasamos. Y después vendría ese año triste, cuando vimos y tuvimos que despedir a la pastora Adriana, que partió a la presencia del Señor. Han sido momentos muy duros, realmente, por los que hemos pasado en el 2021. Pero yo veo como Dios ha sido bueno. Amén. Ha sido bueno contigo y ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno con la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Y como dijo cierto expresidente, y que he venido diciendo últimamente, aquí estamos y aquí nos quedamos. Entonces, viendo esto, es más que relevante que la palabra nos dice en Zacarías capítulo 2 versículo 5, de la palabra rema, ¿cierto? Nos habla del profeta Zacarías, que dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Entonces estamos hablando del profeta Zacarías. La palabra nos dice que la palabra Zacarías significa Jehová recuerda. ¿Qué significa Zacarías? Jehová recuerda. Y qué mejor que justamente un día en que estamos celebrando 8 años, recordar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque hoy nos quiere recordar lo que Él tiene para la Iglesia Cristiana Fuego de Dios. Así que he titulado este mensaje: un lindo recuerdo de aniversario. ¿Un lindo recuerdo de qué? De aniversario. Pero tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con cada una de nuestras vidas. ¿Y qué nos recuerda hoy el Señor? Vamos a ver qué nos recuerda el Señor hoy. ¿Listo? Y lo primero que vamos a ver es que Dios nos recuerda nuestra misión. Ya conmigo: Dios me recuerda una misión. No estamos aquí porque sí. No fuimos plantados solamente como iglesia para abrir el domingo, colocar un letrero, abrir el domingo y tener un culto. La iglesia va mucho más allá del culto de los domingos. La iglesia se extiende a un trabajo misional que se extiende todos los días
del año, todos los días del año. Hay mucho por hacer. Y ahora sí vamos nuevamente a la palabra en Zacarías, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Zacarías capítulo 2, versículo 1 y al 5, y vamos a leerlo. Está en la Reina Valera. Y espero que traigas la Biblia, y si no, hasta al lado de alguien que tenga una. Y perdóname un segundito, Jairito, por favor. Le voy a dar un secreto, que nadie se entere. Y Zacarías 2:5 dice, 2 del 1 al 5: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Ya encontramos todo Zacarías? ¿Sí? Está en el Antiguo Testamento. Es el antepenúltimo libro antes de comenzar el Nuevo Testamento. ¿Listo? Y dice: y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí que salía un ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, dice la palabra. Y le dije, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré, dice Jehová, muro de fuego en derredor, para gloria estaré en medio de ella. Es impresionante cómo el Señor utiliza esta palabra justamente con Zacarías, porque le dice a Zacarías que él iba a participar en la reconstrucción de Jerusalén, pero que esa ciudad sería sin muros. Y cuando nosotros vemos la historia de Zacarías, Zacarías fue contemporáneo de otros profetas como Esdras y Nehemías, como el contemporáneo del sacerdote Esdras y el sacerdote Nehemías. ¿Listo? Y Esdras y Nehemías nos hablan en la palabra de Dios de la reconstrucción del templo y de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y Esdras estaba allí, Zacarías. Vayan conmigo a Esdras capítulo 5, versículo 1. Esdras 5:1 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de ¿quién? De Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá. Es decir, cuando están reconstruyendo el templo, el profeta está ahí. ¿Listo? Este profeta Zacarías. Ahora, vayan conmigo también a la palabra, a Nehemías capítulo 8, versículo 4. Ahí están pegaditos, Esdras y Nehemías. Y dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana. ¿Y quién estaba más? Zacarías. Entonces yo me puse a pensar, oiga, o Zacarías era desobediente a Dios, o Zacarías tiene alguna contradicción con lo que encontramos desde Esdras y Nehemías, porque el Señor le dice sin muros. O sea, usted va a estar en una ciudad sin muros. Pero en Esdras y Nehemías nos encontramos que el profeta Zacarías fue uno de los que ayudó a reconstruir los muros. Al fin que el Señor le dice que sin muros, pero va y los reconstruye. Y pues obviamente la Biblia no se contradice. En la Biblia no hay ningún tipo de contradicción. Lo que pasa es que Zacarías sí tendría que reconstruir, ayudar a la reconstrucción de los muros físicos. Pero cuando le está hablando y le está dando esta profecía en Zacarías capítulo 2, está hablando de algo más allá de la reconstrucción de esos muros. Está hablándoles que un día llegaría el Cristo de la gloria, y entonces Él sería el suficiente para todos. ¿Sí es claro? Muchas personas llegarían a esa ciudad, y por eso esa ciudad no tendría muros. Muchas personas de muchas nacionalidades. Y eso quiere decir algo, que ellos tendrían que recibir a personas que no eran judíos. ¿Cuándo se cumple esta palabra plenamente? Cuando el Señor Jesucristo vuelva por su iglesia, cuando el Señor Jesucristo rapte la iglesia, y en el futuro va a haber un cumplimiento pleno de esta palabra. Pero ahorita nosotros estamos cumpliendo esa palabra. ¿Por qué?
Porque la iglesia del Señor está llamada a hacer lo que dijo el Señor a través de Zacarías. ¿Y qué es lo que el Señor le dijo? Que tenía que comenzar a buscar la gloria del Señor. ¿Qué es la gloria del Señor? La gloria del Señor es la máxima representación del Señor en un espacio, ¿sí? La gloria, el poder de Dios, la presencia de Dios en un pedazo determinado o en una persona o en un sitio, ¿sí? ¿Y dónde está la gloria del Señor? En la iglesia principalmente. No solamente cuando estamos aquí reunidos, cuando estamos en todo lado. Entonces lo que está diciendo aquí es que ellos tendrían, o sea, nosotros tendríamos que buscar la gloria de Dios, llenarnos de tal manera de la presencia de Dios. ¿Y cómo se llena un cristiano de la presencia de Dios? Pues lo hemos dicho casi que repetidamente, es como 1.589.898 veces. Lo hemos dicho. ¿Cómo se llena un cristiano de Dios? Leyendo la Biblia y orando y congregándose. Cuando tú buscas llenarte de la presencia del Señor, cuando tú buscas esa presencia, entonces la gloria del Señor se va a manifestar. Y cuando la iglesia del Señor comienza a manifestarse, entonces la iglesia comienza a alumbrar hacia afuera. Porque una de las misiones de la iglesia es alumbrar hacia afuera, mis queridos hermanos. La iglesia nació con un propósito. La iglesia tiene 5 propósitos, perdón, pero uno de esos propósitos con lo que nació la iglesia, y toda iglesia de sana doctrina tiene que tener, es que la iglesia tiene que salir a compartirle a otros que solamente a través de Jesucristo hay salvación. Solamente Jesús salva, amén. Den un aplauso al Señor. Solamente hay salvación a través de Jesús. Y esa labor, cuando nosotros hacemos esa labor, estamos brillando. Por eso el Señor le decía a Zacarías que él sería un muro ¿de qué? De fuego para iluminar. Pero para que eso sea posible y se encienda más ese muro, nosotros tenemos que buscar más la gloria del Señor. Y eso, la gloria del Señor se llena, como ya les dije, se busca de esa manera. La gloria del Señor se busca con un corazón contrito y humillado. La gloria del Señor se busca con corazones quebrantados. Hace 8 días hablábamos del quebrantamiento del corazón. Yo le pido, si no lo ha visto, véalo. Tal vez usted está enfrascado en algo en la vida, es porque su corazón todavía sigue como erguido en orgullo. Busque la presencia del Señor. Le invito para que escuche ese mensaje y lo ponga por práctica, y lo verá que va a haber cosas diferentes. Y cuando pongamos eso por obra, en práctica, entonces nos vamos a llenar de la presencia del Señor, amén, y vamos a alumbrar hacia afuera. Así que uno de los propósitos de la iglesia es compartir a otros del mensaje de salvación. Es la manera en que nosotros brillamos. Lo hacemos compartiendo, lo hacemos obviamente con nuestro testimonio, amén. Pero para eso tenemos que buscar cada día llenarnos más de la gloria. Los otros propósitos de la iglesia pues los estudiaremos después. La iglesia no solo está para evangelizar, la iglesia tiene que discipular, que es otro de los propósitos de la iglesia. Porque si ganamos a alguien para Cristo, le compartimos, ¿cómo hacemos para que esa persona conozca realmente de Cristo? Pues compartiéndole, enseñándole. Entonces la iglesia nació para discipular. La iglesia nació también para tener compañerismo los unos con los otros. Por eso es que nos reunimos los domingos, porque queremos tener compañerismo, ¿sí? La iglesia está para adorar a Jesús. Por eso nos reunimos, y lo primero que hacemos no es un capricho. Ay, es que ese es siempre lo mismo. Uno llega a la iglesia y siempre 6 canciones o 5 o 4. Y entonces cuando rompemos ese formato, es que no es un formato que nosotros hayamos hecho, es un formato que está aquí en la palabra de Dios, en donde lo primero que el pueblo tiene que hacer es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es un capricho. Y entonces la iglesia está para servir también. O sea que la iglesia tiene que cumplir los 5 propósitos, y uno de esos propósitos es evangelizar, ganar a otros para Cristo, compartirles. Y yo creo firmemente que durante estos años que hemos tenido, el Señor nos ha permitido compartir, y la muestra del crecimiento la tenemos ahí. Mira el que tiene alrededor, mira el que tiene al lado. Mire, yo creo que de los que tiene al lado, los conoció aquí en la iglesia. ¿Cuántos hemos conocido personas es acá? Porque nos comenzamos a congregar. Quiere decir que la gloria y honra para mi Señor, aunque nos falta, hemos podido hacer la labor.
en la iglesia. Amén. Hemos podido llevar lo que el Señor dice. Y sabes, yo encontré esta palabra que hace muchos años el Señor nos entregó y se la quiero dar a toda la iglesia. Y está en Zacarías capítulo 8 versículo 22 al 23. Dice: y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor ¿de quién? De Jehová. Versículo 23. Dice la palabra del Señor en Zacarías 8. Zacarías 8:23 dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Quiere decir el Señor allí que ellos tendrían que ampliarse. ¿Por qué? Porque tal sería la manifestación de la presencia del Señor que muchas personas dirían: yo también quiero ir con usted a conocer del Dios que usted está conociendo, lléveme, ayúdeme. Y saben, eso es lo que debe hacer la iglesia: mostrar el poder de Cristo a través de una vida de buen testimonio, mostrar el poder de Cristo a través de compartirles del evangelio, y entonces los demás dirán: yo también quiero de lo mismo. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que eso se cumplirá con los tuyos, los que han estado duros con la palabra de Dios, los que hasta el momento nos han dicho que no. Creemos que comenzarán a buscar de la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. Entonces, uno de los propósitos o una de las cosas que nos recuerda el Señor hoy, después de 8 años, es que nacimos para compartir el mensaje de salvación. Amén. Número 2, ¿qué más nos recuerda el Señor a través del profeta Zacarías? Nos recuerda que debemos de huir de la confusión. ¿Debemos de huir de qué? De la confusión. ¿A qué hará relevancia o a qué es lo que está compartiendo aquí la palabra de Dios? ¿Por qué les digo esto? Sigan conmigo en la lectura. ¿A qué hace referencia? Vayan conmigo a Zacarías capítulo 2 versículo 6. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de mis ojos. Dice aquí la palabra del Señor: el que os toca, toca la niña de mis ojos, dice el versículo 8. ¿Sabes? Primero dice: huyan de Babilonia. Pero para entender bien este versículo tenemos que hacer un poquito de historia. Acordémonos que el pueblo de Israel comenzó a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y a pecar, hasta que el Señor los destituyó de su tierra, los sacó de su tierra. Y el Señor permitió que se levantaran ejércitos más poderosos que los que ellos tenían, hasta que los despojaron, los desterraron de donde ellos vivían. Entonces llegó el rey Nabucodonosor, que comandaba el ejército babilónico, y este rey se llevó a todos los judíos, a la mayoría. Ellos tendrían que estar allá 70 años en Babilonia, porque Dios determinó que tendrían que estar ¿cuántos años? 70 años. Es increíble, porque cuando uno no le hace caso a las buenas a Dios, a las malas le va a tocar en algún momento. ¿Por qué les digo? Una de las cosas por las cuales ellos llegaron desterrados a Babilonia, uno, por idólatras, por no hacerle caso a las cosas de Dios. Pero lo otro es que ellos tampoco fueron administradores de la tierra. Es un paréntesis y aquí para la enseñanza. Y es que ellos tenían que dejar descansar la tierra cada 7 años. Ellos tenían que producir, sacarle la producción a la tierra, y a los 7 años dejar descansar la tierra. Pues duraron 70 años, duraron mucho tiempo, 490 años, sin dejar descansar la tierra. Entonces Dios dijo: ¿me van a dejar descansar la tierra? ¿Sí o sí? Y los manda 70 años, uno por cada 7 años que ellos no dejaron descansar la tierra. Dios no se queda con nada.
Uno tiene que tener cuidado porque cuidado de no caer en manos de un Dios vivo, porque Dios no se queda con nada. Les dijo, y 70 años fueron. Y saben, cuando pasan esos 70 años, el Señor levanta a un hombre llamado Ciro, a un rey pagano llamado Ciro, y lo encontramos en Esdras capítulo 1 versículo 1. Dice la palabra del Señor en Esdras 1:1: el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y lo que va a decir es que los judíos tenían que regresar a la tierra de Jerusalén. Ya el rey que manda no es Nabucodonosor, ya el rey que manda después de 70 años ahora es uno que se llama Ciro, y Dios utiliza a ese rey para que su pueblo regrese a Jerusalén a reconstruirlo. Y ahí tenemos la profecía de Zacarías. Pero le pasa algo, que como el pueblo había llegado a Babilonia desterrado, cuando el Señor les dice listo, ya pasaron los 70 años, regresen a Jerusalén, muchos de los que habían llegado desterrados ya no querían volver porque les había ido bien económicamente. Y es que uno piensa que una persona, yo no sé por qué tenemos en la mente que porque si a alguien le va bien económicamente está bien. No necesariamente. El que le vaya bien a una persona económicamente no es sinónimo de que esté bien, y menos de decir que por eso es que está bendecido o bendecida por Dios, ¿no? Y puede ser que sí, puede ser que no. Pero muchos de los que habían llegado a Babilonia no se querían regresar, porque ya habían tenido, aunque eran subyugados, aunque eran súbditos, aunque era un pueblo como de segunda, por decirlo, pero ya habían conseguido tener tierra allí en Babilonia, tenían cosas materiales, y entonces ellos no querían dejar eso. Ellos no querían dejar ese bienestar que habían logrado. Entonces el Señor les dice: huyan de allí. ¿Por qué les dice que huyan? Porque Dios tenía destinado destruir Babilonia. ¿Sí es claro? Entonces le está diciendo: no se queden ahí, porque van a ser destruidos. Ahora sí ya vamos con complejo. Entonces sigamos en Zacarías. Y les dice: huyan, porque no quería la destrucción. Ahora les dice, después de que les dice huyan, en Zacarías 2:8 les dice: el que los toca a la niña de mis ojos. O sea, es increíble ese nivel de pertenencia que el Señor nos demuestra y de amor, que nos dice: el que te toca a ti es como si tocara a las niñas de los ojos, de la parte más sensible del Señor nosotros. Pero ¿cuál sería o qué sería lo que ellos tenían que hacer? ¿Huir de quién? De Babilonia. Ahora, la palabra Babilonia significa confusión. ¿Qué significa? Confusión. ¿Sabes? Es increíble. ¿Por qué le dice esto? Porque Babilonia siempre está, o cuando vemos a Babilonia, el nombre de Babilonia siempre está rodeado de todo lo que es el mundo. El mundo es el pecado, la corrupción, la idolatría. El mundo es todo lo que es hechicería, consumismo, drogadicción, alcoholismo. Bueno, todo lo que se ve, inmoralidad sexual, todo eso es mundo y está relacionado con Babilonia. Pero no solamente es eso. La palabra Babilonia significa, como les dije, confusión. Y he estado estos días muy inquieto con esto, y quiero que me presten bien atención con esta parte. ¿Por qué? Porque creo que el enemigo, si no puede sacar a alguien de una iglesia, ¿sabe qué va a hacer? Lo va a confundir. Lo confunde. Y una de las maneras que confunde a una persona es con la misma estrategia que utilizó con Eva. Génesis capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra del Señor. Génesis 3:1. Vayan conmigo, es el primer libro de la Biblia. Dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces lo que hace la serpiente es confundir a Eva, traerle otra información. Y hoy, mis queridos hermanos, quiero llamarles a ustedes a que tengan mucho cuidado,
Porque hoy a través de las redes sociales, gracias a Dios por las redes sociales, porque podemos compartir el mensaje de salvación, pero al lado de la cizaña del trigo también crece mucha cizaña. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos escuchando, mis hermanos, porque no todo lo que brilla es oro. Segunda de Timoteo 2:15, el Señor Pablo le insta a Timoteo que use bien la palabra de Dios, no que la use como bien. Y después el Señor va a decirle también en Timoteo, creo que es en el primera carta de Timoteo 4:16, si mal no me equivoco, le va a decir: Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿De qué tiene que cuidarse? Ten cuidado de ti mismo y de la ¿qué? ¿Y de la qué? Doctrina, mis queridos hermanos. Cuídese de la doctrina. ¿Qué les estaba diciendo ahí? Lo que tú permites en tu mente muchas veces se convierte en lo que comienzas a practicar. Y hoy en día sí que hay cualquier cantidad de confusión. La doctrina es importante, mis hermanos. Yo les digo, ojo con lo que están escuchando. Ojo, mis hermanos. Cuando yo tengo una herramienta de hebreo, por ejemplo, como es el Strong, nosotros tenemos un diccionario para traducir las palabras porque no conocemos el idioma, pero tenemos hoy en día la tecnología. Ese diccionario tengo que saber utilizarlo, porque cuando no lo utilizo bien, comienzo a decir una cantidad de cosas que Dios nunca ha dicho. Y he escuchado, yo me pongo a escuchar cuando alguien me manda, yo venga a ver qué es lo que están diciendo, venga a ver qué es lo que están escuchando, mis hermanos. Decía otra vez, lo hablaba el miércoles, pero escuché otra parte que decía, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, hablando en Juan capítulo 1 versículo 1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. La palabra verbo es la palabra logos en el idioma original, en el griego. Esa palabra apunta a Cristo. La palabra logos también significa pensamiento. Pero cuando yo cojo esa palabra logos y está hablando en Juan 1:1, no está hablando de un pensamiento, está hablando es de una persona, y esa persona es Jesucristo, el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pero este hombre cogía, yo como cogen y dicen una cantidad de cosas, y la gente dice amén a eso, porque uno tiene que saber coger la palabra de Dios, mis hermanos, o si no, termina confundido. Y es un llamado, ¿por qué? Porque es mi deber y es mi obligación cuidar la doctrina que se enseña. Pues para eso el Señor me ha colocado aquí, y yo tengo que responderle al Señor. Y no soy el único, sigo lo que el apóstol Pablo dijo, y lo que todo pastor de sana doctrina tiene que hacer es cuidar las ovejitas de mi Señor. Ustedes son tan valiosos para mi Señor que la Biblia dice que ustedes son la niña de los ojos de Dios. Imagínense yo ir a ponerle los dedos a la niña de los ojos de Dios, o sea, a lastimar al Señor. ¿Y cuando lo lastimo? Pues yo directamente a Dios no puedo lastimarlo, obviamente que no, porque Él es Dios. Pero cuando alguien le hace daño a una ovejita, lo está lastimando, y Él va a venir y me va a pedir cuentas a mí. Y una de las maneras en que yo tengo que cuidar es a través de la enseñanza. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo del 1 al 5. Segunda de Corintios, vamos a ver si no me equivoqué. Así, ahí está la palabra. Dice la Biblia: ojalá me tolerases un poco. Está hablando Pablo de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente, ¿se acuerda que hablamos en Génesis 3:1? Que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? ¿Se acuerda que hablamos cómo la engañó? Diciéndole, Dios le había dado una orden, ¿y qué hace la serpiente? Coge esa orden y se la tergiversa con que Dios os ha dicho. O sea, le dice, oiga, eso no es tan así. Y Pablo lo dice acá:
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, y si os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? El apóstol Pablo está diciendo acá: yo tengo que velar por la buena enseñanza. Mi hermano, yo no soy quien para decirte: mi hermano, usted tiene que solamente escucharme a mí. No, sería pretencioso, y si yo hago eso, tienen que tener cuidado. Oren para que nunca me pase, porque uno de los síntomas que ustedes van a ver de esas personas que tergiversan la palabra, número uno, ustedes lo van a escuchar diciendo esto: nunca te lo habían explicado. Como por ejemplo el Salmo 23, jamás te habían dicho que era el Salmo 23. Ahora sí vas a conocer que es el Salmo 23. O sea, ahora sí, esta es la revelación. O sea, qué pretencioso. O sea, 2000 años, ni Pablo, ni Charles Spurgeon, ¿cierto? Ni Juan Wesley, ni ninguno de esos grandes eruditos que el Señor ha levantado, ninguno pudo explicar hasta que llegó este hombre o esta mujer. Otro síntoma, dice: esto solo es para espirituales, los religiosos no lo van a entender. O sea, que los demás somos religiosos, no somos tan espirituales. Ojo, mis hermanos, yo les digo: hagan lo que hizo la iglesia de Berea. ¿Qué hizo la iglesia en Berea cuando Pablo predicó? Dice la palabra del Señor que Pablo terminó de predicar, y ese era Pablo, y Pablo termina de predicar, y toda la gente: wow, estábamos esperando, qué palabra. No, yo creo que Pablo fue saliendo de esa iglesia en Berea, le gastaron empanada, no es ningún mensaje subliminal, tranquilos. Entonces Pablo fue saliendo y no, venga Pablo, no, qué mensaje, no me sentí, no, eso era lo que yo necesitaba. Wow, uy, gracias hermano Pablo. Y Pablo: bueno, gracias. Después de que se fue Pablo, llega a ellos y se ponen a escudriñar las escrituras, a ver si lo que había dicho Pablo sí cuadraba con la escritura. Y Pablo en ningún momento se puso bravo. Pablo no se puso a decir: es que usted no cree en mí, yo soy el hiper mega apóstol, ustedes están desconfiando de mí. No, al contrario, ¿sabe qué dice Pablo? Los alabó, los dijo que eso es lo que debían hacer todos. No comer entero, mi hermano, no coma entero, coma Biblia. Mi hermano, por eso Pablo dice: si un ángel o yo mismo os predico otro evangelio, yo mismo sea considerado anatema. Porque el enemigo está trayendo confusión. No todo lo que brilla es oro. Si ustedes tienen algo, mire, de verdad, yo con humildad se los digo: he estudiado, no me las sé todas, sigo aprendiendo. Tengo otros maestros que me enseñan y busco de ellos. En el internet escucho hombres que me edifican o mujeres que me pueden edificar. Pero mi hermano, estoy filtrando todo a través de la palabra. Yo no me las sé todas, se los digo. Todavía estoy en proceso de aprendizaje. Soy materia en proceso. Pero si tú ves algo en el internet, yo te invito a que me digas: pastor, mire esto, ¿cómo le parece? Y si es algo bueno, pues aprendemos los dos. Amén. Qué mejor que tú me digas y me ayudes a mí a aprender más. Amén. De otra persona que Dios la haya usado. Pero si tú me dices a mí, los dos vamos a mirar, y si de pronto eso sí está como: uy, hermano, hermana, cuidado que eso está como como por allá, sí, como que, ojo, pues los dos nos vamos a cuidar. Amén. Muchas personas están llegando y se han salido y se han levantado ministerios independientes no sanos. Escuchaba de alguien que comienzan a negar la Biblia. Comienzan a negar la Biblia. Y encontraba una persona a veces en esta semana que salió de otro lado, de otra iglesia, donde un compañero, y no, de una manera increíble cómo niegan la palabra de Dios. Digo, es que ya no existen pastores, según ellos. ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos entonces con el libro de Hebreos? ¿Qué hacemos con Efesios? ¿Qué hacemos con el Evangelio en Mateo, Marcos, Lucas, donde dice que el Señor dejaría pastores?
Tocará quitarlos de la Biblia. El asunto no es que alguien te predique lo que no es, el asunto es que tú se lo creas sin investigar. Y el llamado es, iglesia, hoy el Señor nos recuerda: huyamos de toda confusión. Amén. Pues yo te invito, si tú ves algo, no hay problema, yo no tengo envidia. Yo, la verdad, yo aprendo. Y me han enviado cosas que yo digo: wow, esa no la había escuchado. No la había escuchado y he aprendido. Entonces dime, y entre los dos miramos. ¿Listo? Amén. Pero no caigan en confusión. Y no porque yo tenga la última, no. Todavía estoy en materia en proceso. Sí, me falta recorrer hartísimo. He estudiado, pero cada vez que estudio me doy cuenta que me falta más. Amén. Entonces, ¿qué nos recuerda hoy el Señor? Número 1, nos recuerda que nosotros debemos buscar su gloria para brillar afuera. Buscar más su gloria. Número 2, que huyamos de toda confusión. Y número 3, nos recuerda que Cristo está próximo a regresar. Oye, ¿en dónde dice eso? Vayan conmigo a Zacarías capítulo 2, versículo del 11 en adelante. Y dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda la carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Porque se ha levantado de qué? Y esta palabra apunta a cuando el Señor regrese e instale su reino en la tierra, donde todas las naciones tendrán que doblegarse a Él. Todos los que se arrepintieron y los que no, igual tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. La palabra nos dice en Romanos: toda rodilla se doblará ante el Señor, toda lengua confesará que Jesús es Rey, mis queridos hermanos. Amén. Y en cualquier momento, dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 22, y en cualquier momento, dice la Biblia, se escuchará la final trompeta. Porque se escuchará la final trompeta, dice aquí la palabra de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está próximo a regresar. Mi iglesia preciosa, hermano, hermana preciosa, amigo, amiga preciosos, te digo, Cristo está próximo a regresar. Es el tiempo de no estar jugando a ser cristianos, es a ser cristianos. En cualquier momento el Señor regresa. Y imagínense, y Él viene por una iglesia santa y sin arruga. Viene por cristianos, no viene por casi cristianos. El único boleto que nos va a hacer que tengamos acceso a ese momento es que en nuestro corazón tengamos a Cristo. Es que en nuestro corazón tengamos a Jesús. Si no crees que el Señor está próximo a regresar, escucha entonces un poquito de noticias. Nunca antes vimos eso. Naciones contra naciones, reinos contra reinos, que Rusia contra no sé quién, que este contra el otro. No seamos, pero una cantidad de cosas que se están levantando. La inmoralidad nunca había sido tan tremenda. La corrupción nunca había sido tan tremenda como en los niveles que los tenemos hoy en nuestros países. Hoy a lo bueno los llaman malo y a lo malo los llaman bueno. Mis hermanos, es el momento de que nosotros realmente dobleguemos nuestro corazón a Jesús, porque en cualquier momento el Señor regresa, y cuando Él regrese, ahí sí, ya no se puede hacer nada, se tocará la trompeta. Y si el Señor no regresa, pero nos tiene ahí y nos hace el llamado a que estemos arriba y no estamos preparados, hoy el Señor te está recordando que si estás en pecado, que te arrepientas. ¿Por qué hablar de esto en una celebración? Porque justamente esto es lo que tenemos que hablar. Porque Dios te quiere con Él, porque Dios te ama celosamente. Nadie, ningún ser humano te va a amar
como Cristo te ama. Nadie. Pero para acceder a ese amor tenemos que arrepentirnos. Amén. Y el mensaje es claro: no juegues a ser cristiano, sé un cristiano, porque Dios te ama con amor eterno. Y en cualquier momento regresa, y en cualquier momento se escucha la trompeta. Y si no ha regresado antes, sino que nos ha llevado, nos toca ir a darle cuentas. Amén. Así que el Señor nos recuerda que Él está próximo a regresar. ¿Está próximo a qué? A regresar. A regresar. La inmoralidad, la injusticia social, la idolatría está en un nivel impresionantemente alto. Como ya les dije en el punto anterior, la forma en que cogen y sacan unas enseñanzas totalmente erradas, como un hombre que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la contiene. ¿Escuché eso? El hombre dice: eso no es la palabra, porque ahí hablaron demonios, porque ahí también hay palabras de... Entonces, cuando usted lleva ese libro, así lo dijo, usted está llevando la palabra de Dios, la palabra del hombre y la palabra del demonio. El problema no es que lo diga, el problema es que haya gente que se lo crea, porque no investiga. Y está creciendo todo eso. Eso nos dice solamente que Cristo está próximo a regresar. Y qué mejor que recordar hoy que Dios te ama, y que es mejor que te arrepientas de una vez y te comprometas con Cristo. Amén. Qué mejor recordar que Dios murió en la cruz por nosotros, que Cristo murió en la cruz por nosotros, para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Así que pongámonos de pie. Dale las llaves. Vamos a orar. Hoy, 8 años, el Señor nos recuerda que la Iglesia Cristiana Fuego de Dios nació en el corazón de Dios para alumbrar allá afuera a los que no tienen a Cristo. Amén. Amén. Hoy, 8 años después, el Señor nos recuerda que debemos huir de toda confusión. ¿De toda qué? Confusión. Hoy, 8 años después, el Señor nos recuerda que está próximo a regresar. ¿Que está próximo a qué? A regresar. Levante sus manos al cielo. Dile: Señor, aquí está mi vida, Señor. Señor, yo te suplico que tú me ayudes. Señor, te suplico que tú, Señor, me direcciones. Te suplico, Señor, que me ayudes a recordar que tú eres el número 1. Y hoy, como le recordabas al pueblo a través del profeta Zacarías, que recordemos que debemos buscar tu gloria, Señor, de una manera más intensa para poder brillar hacia afuera, en el nombre de Jesús. Nos recuerda, Señor y Dios, que debemos huir de toda confusión. Ayúdanos, Señor, a tener tan apercibidos nuestros oídos que cuando escuchemos algo que no está correcto, inmediatamente, Señor y Dios, cerremos nuestra mente a esa enseñanza. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que sea tanto el amor por tu palabra de cada uno de mis hermanos, que identifique cuando se les dice algo que no está con respecto a la palabra, que no está conforme a la palabra tuya, Señor. A todos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y estar ahí, Señor, pendientes a cuando alguien nos quiere enseñar a través del internet o presencialmente, Señor. Que ahí tienes tantas personas, tantos buenos maestros, pastores, profetas, evangelistas, Señor, apóstoles, que tienen palabra tan poderosa, Señor. Ayúdanos a ser humildes y a aceptar las enseñanzas de ellos. Pero, Señor, ayúdanos a identificar cuando algo no es tuyo, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Padre, a sintonizarnos contigo, para que cuando tú regreses, nosotros, Señor y Dios, digamos a nuestro nombre amén. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús,
yo te pido hoy que me ayudes. Dile así: yo te pido hoy que me ayudes a sintonizarme contigo. Te pido perdón. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídele. Tal vez tú dices: es que estoy ahí batallando con este pecado y batallo y no he podido. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús, si estás aquí es porque Dios te ama y quiere que tú escuches que sí puedes vencer ese pecado, que sí puedes llegar a la presencia del Señor, que sí puedes vivir una vida que le agrade a Dios. Dígale: Señor, ayúdame, no puedo solo, pero contigo sí puedo. Espíritu Santo, necesito tu ayuda en el nombre de Jesús de Nazaret. No puedo solo, pero contigo yo sé que sí voy a poder en el nombre de Jesús de Nazaret. No puedo solo, Señor y Dios, pero Señor, entiendo, Señor, que contigo todo lo puedo porque me llenas de fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret. No puedo solo, pero de tu mano saldré en victoria. No puedo solo, Señor y Dios, pero Señor, hoy primer paso que doy es arrepentimiento, Señor, y te pido que me perdones. Y si tú de pronto no has hecho esta oración, te pido que la hagas conmigo, pero yo te pido que mientras yo voy orando y tú me acompañes, entiendas cada palabra que estamos diciendo con discernimiento. Le digas hoy: Señor Jesús. Vamos, iglesia, dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, yo creo que moriste en la cruz por mí. Dile: yo creo que resucitaste al tercer día y estás vivo. Hoy te pido, Señor, seas mi Señor. Escribas mi nombre en el libro de la vida, me selles con el Espíritu Santo y me ayudes a ser el cristiano que tú siempre has querido que yo sea. Amén y amén. Gracias, Dios, por estos 8 años, Señor. La gloria y la honra es para ti. Hoy nos recuerda, Señor, que estás próximo a regresar. Hoy nos recuerdas, Señor, que debemos salir de la confusión. Y hoy nos recuerdas que debemos estar brillando hacia afuera, llenándonos de tu gloria en nuestras vidas, en nuestras casas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tome asiento un minuto. Vamos a bendecir la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo y de nuestra ofrenda. Padre, gracias. Ya sabe, detrás del asiento hay un sobre donde puede encontrar un sobre como este, y bendecir la casa de Papá Dios a través de su diezmo y de su ofrenda. Gracias, Señor, porque nos permites bendecir tu casa, Señor, porque esta es una parte de mi contribución hacia tu obra, Señor, porque creo firmemente que tu obra, Señor, es de bendición, y por eso yo quiero bendecir tu casa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a través de mi diezmo y de esta ofrenda, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice la Biblia: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Podemos traer los diezmos y depositarlos en el alfolí del templo, dándole gracias al Señor porque nos ha permitido ser de bendición. Decirle: gracias, Dios, tú has sido grande, maravilloso, bueno, misericordioso, y nosotros te damos la gloria y la honra a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Y bendecimos la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. Si tú dices: no tengo aquí, pero tienes en alguna de las plataformas, en la plataforma de Nequi o DaviPlata, o si tú dices: yo quiero bendecir la iglesia con una suma mayor, tú la puedes hacer a través de la cuenta del Banco de Bogotá y bendecir de esa manera la casa de Papá Dios. Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, también les recuerdo, hoy les entregamos hace 8 días a algunos, no a todos, porque los que pudimos, les entregamos un papelito en ese papel estaba consignado algo para la ayuda para la parte de la iglesia en cuanto a productos de aseo y productos para los niños, para la escuela infantil. Entonces tú dices: a mí se me pasó,